Miremos en Esther, capítulo 4. Dios obra. Dios obra. Podemos verlo a través de todo el libro de Esther, aunque no aparece su nombre, aunque de una manera visible no vemos su nombre, pero sí vemos evidente su obrar, evidente su obrar. Entonces es algo que quiero enfatizar porque es que se ve en el libro de Esther, o sea, no porque yo quiera enfatizarlo, es porque el Espíritu Santo lo enfatiza a través del libro de Esther. Contexto, capítulo 1, vemos a una reina que no es Esther, comienza por B, se llama Basti, ¿cierto? El rey la manda a llamar, él está en una fiesta, está en una fiesta que hizo a los príncipes y luego al pueblo de Susa, capital del reino, y le invita a llamar en medio de su alicoramiento, tal vez, ella no va y esto termina en que es destituida fulminantemente. Y luego, capítulo 2 es donde se busca quién va a ser, quién va a reemplazar a la reina y se encuentra con Esther y ella es coronada. Capítulo 3 vemos que lo vimos la ocasión pasada, donde Amán planea destruir, primero piensa en Mardoqueo, pero termina extendiéndose a todos los judíos. Y termina el capítulo 3 donde el rey coloca su sello en el decreto donde se manda exterminar y acabar con todos los judíos en todo el reino, de todas las edades. No se excluye a nadie. Niños, jóvenes, ancianos, todos quedaban incluidos dentro de ese decreto. Todos iban a morir. Y iba a suceder el día 13 del mes duodécimo, o sea, del mes 12, del último mes del año. Y comienza a correr la noticia por todo el reino. Ahí estamos. Entonces, en Esther capítulo 4, versículo 1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, todo lo que se había hecho, él rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esa palabra ahí dice, habla de ayuno. Mire que no menciona oración, pero el ayuno tiene implícito oración. ¿Oración a quién? Tampoco dice, pero sabemos a quién oraban, al Señor, a Jehová. Ayuno, lloro, lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, no por lo que estaba pasando, sino que le dijeron fue que algo pasaba con Mardoqueo. Eso fue lo que le dijeron. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Bueno, hasta ahí va. Vamos a dejar por ahora ahí. Entonces vamos a dividirlo en como en dos secciones. La primera es la tristeza de Mardoqueo, versículo 1 al 9 y del versículo 10 al 17.
el trabajo de Dios en el corazón de Esther. Entonces, primero la tristeza de Mardoqueo y en segundo lugar, el trabajo de Dios en el corazón de Esther. Son 17 versículos del capítulo 3 de Esther. Bueno, ¿cómo manifiesta Mardoqueo su tristeza? Lo vemos a través de personajes en la historia bíblica, lo mostraban a través de su atuendo, silicio, ceniza. Él se fue clamando, él quería él se demostraba externamente lo que estaba pasando internamente. Entonces, en ocasiones no es sano guardar sentimientos fuertes, contrarios en el corazón. A veces queremos disimularlos, taparlos, camuflarlos, maquillarlos para que se vean lindos, pero realmente son malos y son dañinos y necesitamos exteriorizarlos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos de manera que no arrollemos, no pasemos por encima de alguien porque es que tengo que desahogarme de pronto? Entonces, Mardoqueo lo expresó, o sea, él dijo a través de sus hechos, estoy triste, estoy profundamente triste. Y tenía razón en estar triste. Estamos hablando de la muerte de cantidad, de multitud de personas, del exterminio de los judíos que vivían en el reino, que eran 127 provincias. Eso era muchas familias, mucha muerte, era terrible. O sea, la palabra, no alcanzamos a imaginar la cantidad de personas que morirían si este decreto se ejecutaba. ¿Tenía razón en estar triste? Sí. ¿Tenía razón en expresarlo? Sí. Entonces, que Dios nos ayude a manejar nuestras emociones de una manera que podamos expresar primero delante de Dios nuestro dolor en ocasiones, pero también puede ser delante de las personas, pero sin que pasemos por encima. A veces el mal manejo de la tristeza es un problema o de la frustración, porque por no decirlo, yo estoy molesto con Daniel y por no decirlo, entonces él se me atraviesa y yo termino empujándolo, no me estorbe que quiero pasar. Entonces termino teniendo una actitud mala por no permitir de una manera sabia y amorosa y en el contexto espiritual manejar las emociones. Pasó con Mardoqueo, él lo expresó, estoy extremadamente triste, lo hizo saber, lo hizo público. Eh, Habrá momentos en que es más sano pasar nuestro luto a solas, ¿cierto? Habrán situaciones en que más bien se maneja a solas porque usted son tan personales, tal vez tan íntimas, que usted dice, ¿para qué muestro mi tristeza si me van a preguntar qué pasa? Y no quiero expresar. Pero Dios sí debe escuchar lo que está pasando contigo. No debes de autoengañarte, como el que le están pisando el dedo con algo y dicen, ¿le duele? No, no me está doliendo. Pero en realidad sí duele, solo que no quiere demostrar vulnerabilidad. Y pasamos allí, seguimos adelante. Ya Esther se preocupa qué pasará con Mardoqueo. Envía y él ya le dice, le expresa qué pasa. Hay un decreto, versículo 8, le dio la copia del decreto y el tema es que para que van a ser destruidos todos los judíos. Bueno, hasta ahí la cosa está muy mal, pero miremos cómo lo recibió Esther. ¿Cómo recibe Esther y cómo recibe esa comunicación de Mardoqueo? Versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo y las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué le está diciendo Esther a Mardoqueo?
¿Cómo traduce esta respuesta? Él está diciendo, por favor, a ver si encuentro. Le dio también la copia del rey, se le declarase. Bueno, al final del 8 dice, eh, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. ¿Qué le está diciendo Mardoqueo a ella? Preséntese delante del rey, haga algo. Usted es la reina, usted es judía, usted es la reina, haga algo. ¿Cuál es la respuesta inicial de Esther? ¿Lo voy a hacer? No, no. Vea, es como si hubiera dicho no. Y es muy justificable la respuesta porque si se presentaba delante del rey, podía morir. Había una ley que si la mujer, en este caso la reina, se presentaba delante del rey sin ser llamada, ella moriría, a menos de que el rey extendiera el cetro. Entonces, muy justa, muy razonable ese no. Pero, ¿qué vemos en ese no? No hay ese amor por el pueblo que se ve más evidente en Mardoqueo, inicialmente, ¿cierto? Inicialmente ella parece pensar en sí misma y no tener en su corazón, en su mente al pueblo en sí. Eh, Pareciera eso. Eso da a pensar en la respuesta de ella. Versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás. Entonces él sí entendió que ella había dicho que no. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, este versículo 14, yo creo que es de los versículos más importantes del libro de Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Miren las cosas importantes que se mencionan allí en este versículo. ¿Qué está diciendo? Usted puede callar. Quédese callada. Usted va a ser la perjudicada. Usted va a recibir el juicio de Dios porque pudiendo hacer algo, no lo hace. Ella, por su intervención, podría salvar muchas vidas. Y pienso nosotros de la manera que callamos a veces, cuando hay muchas personas en riesgo de morir. ¿Saben de qué hablamos? De que sabemos de la enfermedad, conocemos la cura, pero nos quedamos callados. Entonces ella tenía supuestamente, no sé si el capítulo 2 creo, que dice que el rey amó a Esther. Entonces había emociones por, por la reina, algo sentía el rey y tal vez ella pudiera ser escuchada por el rey, pero ella dice, no, 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 qué pena, pero estoy en riesgo de muerte, yo no lo hago. Ya después Mardoqueo le dice, cuidado porque si usted no lo hace, está bien, no lo haga. Pero ese versículo 14, ¿por qué lo veo tan especial? Porque Mardoqueo está diciendo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Está diciendo, si usted no hace nada, yo sé quién va a hacer algo y es Dios. Usted se puede quedar quieto, pero Dios no se va a quedar quieto. Usted puede quedarse mudo, pero Dios no se va a quedar mudo. Dios lo va a hacer a través de otra persona, si no es de usted, a través de otro. Dios hará su obra. Entonces, ¿qué pienso? Pienso en que Mardoqueo recordaba cómo muchas veces el pueblo había estado en peligro de muerte y lo que Dios había hecho. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Jueces, vemos como un pueblo y otro pueblo atacaba a los judíos, los atacaba, pero Dios colocaba a alguien que los libraba. Como, por ejemplo, con el rey David pasaron muchas cosas y, y cuántas veces estuvieron en riesgo de muerte y Dios los libró. Cuando fueron a conquistar la tierra prometida con
primero con Moisés y luego con Josué, ¿cuántas veces ellos eran menos, los enemigos más, y ellos vencían? Entonces dice, es como si colocara todo eso en la mente, es como si Mardoqueo tuviera todo eso en mente para decir, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. O sea, si Dios nos ha cuidado antes, Dios lo va a hacer ahora. Si Dios nos ha librado antes, Dios nos va a librar ahora. Si a Dios no le ha quedado grande las situaciones que hemos vivido, tampoco le va a quedar grande esta. Aunque estamos hablando de marca mayor, de un rey, del decreto del rey, de que era un decreto irrevocable. O sea, lo que el rey había decretado, de que en ese día iba a ser destruidos todos los judíos, se iba a hacer porque se hacía. No se podía echar marcha atrás frente a eso. Sin embargo, dice Mardoqueo, Dios va a dar respuesta. Dios va a librar. Entonces, por eso le digo que es tan lindo este versículo, tan importante, eh, porque habla como de esa confianza en el Dios que cuida a su pueblo. Pero otra cosa que menciona en el versículo es esa pregunta que parece tener respuesta. Versículo 14 al final. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, Mardoqueo tal vez hasta ese momento no había entendido por qué Esther había llegado a ser reina. Ahora, con esto que estaba pasando, él estaba entendiendo. Dios la colocó ahí, porque estando ahí iba a ser de influencia, estando al lado del rey, para librar al pueblo de semejante tortura, de semejante muerte, de semejante catástrofe que iba a suceder sobre ellos. Entonces, está diciéndole, Dios, de alguna manera está diciendo, Dios te colocó ahí. Y este es la razón por la cual te colocó ahí. Dios, ¿dónde te ha colocado a ti? O sea, tú no estás donde estás porque sí. Tú estás donde estás porque Dios te colocó ahí. Y si Dios te colocó ahí, hay un propósito por el cual te colocó ahí o me colocó a mí ahí. Y entonces, ¿cómo se cumple ese propósito? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces podrá haber temores y los temores encadenan, enlazan, pero con la ayuda de Dios tendremos que enfrentarlos para que se cumpla el propósito de Dios a través nuestro, pero el propósito de Él. Entonces, si ven ese versículo 14, tan importante. Entonces, dos cosas, Dios es fiel y Dios tiene un propósito. Son las dos cosas que podemos ver en ese versículo. Dios es fiel y Dios tiene un propósito para ti. En este caso para Esther, pero Dios tiene un propósito para mí. Y sigue diciendo, ya después de haber escuchado semejante cosa, si tú realmente tienes respeto a Dios, escuchas semejante cosa de Mardoqueo, queda uno sin argumentos, ¿verdad? Esther dice, versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ella no pensó en que ella tuviera las herramientas para hacer esto, pero sabía que si Dios la respaldaba, iba a suceder algo. Ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Estén un tiempo, saquen tiempo con Dios y oren. No dice oren ahí, pero seguramente implícito en el ayuno está la oración. Ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si me muero, que me muera. Pero voy a hacer lo que Dios me colocó a hacer, ¿cierto? Si me muera, que me muera. ¿Qué vamos a hacer? Pero voy a cumplir con lo que Dios me ha entregado. Entonces, ¿qué dice ella? Frente a esto, frente a algo tan grande, frente a una situación tan difícil, apóyenme en oración. Reúnan a todos los judíos de Susa. Ayunen. Eso es lo que ella dice. Esa es la manera en que me van a apoyar.
3 días y después de eso me va a presentar delante del rey y vamos a ver qué pasa. Si me muero, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a ver qué pasa. Y cuán importante es la oración para enfrentar situaciones que nos sobrepasan en fuerza, en capacidad, pero qué bueno es también buscar apoyo en oración. Pablo lo hizo. Oren por mí, dijo Pablo, orad por mí. Necesitamos apoyar en oración la obra de Dios, a los siervos de Dios, a las situaciones que sobrevienen a la obra de Dios, necesitamos orar. Y versículo 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces, ¿qué hicieron? Ayunaron. Esther ayunando por su cuenta con las doncellas y eh, Mardoqueo con los judíos de Susa, capital del reino, ayunando. Hay un interés por el pueblo de Dios. En el corazón de Mardoqueo lo vemos. Hay falta de entendimiento inicial del propósito divino, pero si ven cómo termina, ella comienza diciendo no y termina diciendo sí, lo voy a hacer. O sea, no un quizás, no un voy a ver si lo hago, es que no sé si, es que lo pensaré. No, primero es un no, después es un sí, lo voy a hacer. No importa lo que pase. Parece que estaba desenfocada y Mardoqueo la enfocó, la colocó donde tenía que estar. Y ella vio y no importaba si tenía que dar su vida, la daría, porque era por Dios, por su obra, por su pueblo. Mirando la fidelidad de Dios y mirando el propósito de Dios para mi vida. Dios despierta el interés de Esther y termina el capítulo clamando a Dios por una situación que se ha presentado. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás orando? ¿Estás clamando a Dios? ¿Tienes tiempo a solas con Dios? Pidiendo por aquello que es tan difícil para ti. ¿Estás dispuesto a decir, has dicho sí a Dios o has dicho no a Dios? Vamos a orar. Señor, cuánto aprendemos de lo que tú haces, de lograr en el corazón, como muchas veces frente a situaciones nosotros también seguramente hemos dicho no, no porque no me conviene, no porque me meto en un problema, no porque qué tal esta reacción de esta persona o de aquella, no porque eso implicaría tal cosa, no porque, pero estamos diciendo no a algo que tú quieres que digamos que sí. Y aunque tenga algún costo para nosotros o algún riesgo para nosotros, tú quieres que digamos sí y asumamos el riesgo. Y Señor, la pregunta es si lo estamos asumiendo, si le estamos enfrentando aquello para lo cual tú nos dejaste allí, donde nos colocaste o con la persona que me permitiste conocer, tal vez necesita algo de Dios y yo me he callado porque tengo miedo. O tal vez he dejado de hacer algo en casa porque tengo miedo. Señor, tú sabes de qué manera habré dicho no, pero ahora es necesario que diga que sí. Ayúdame a tener como el panorama correcto, a dejar de pensar en mí para pensar en ti, en tu propósito, en tu voluntad, en tu obra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa fidelidad de Dios que acompaña al pueblo de Dios, que libra al pueblo de Dios. Y también gracias por el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Había un propósito para Mardoqueo y lo estaba cumpliendo, mover el corazón de la que Dios colocó. Y gracias por esta mujer que también permitió que el propósito de Dios se cumpliera a través de ella. La pregunta es, Señor, si nosotros estamos dejando a Dios cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, por favor, a ver y a entender. En el nombre del Señor Jesús. Amén.